¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Le doy la bienvenida a Claudia Monterde, quien me va a acompañar en el recorrido de esta tarde. Ella es historiadora de arte, es una profunda conocedora de la historia cultural de México. Escogimos un tema que es sumamente interesante. Claudia, bienvenida. Hola, Héctor. Es un tema muy interesante porque tiene que ver con la superposición de las ciudades. La Ciudad de México es una ciudad que parece estar formada por capas, un sustrato prehispánico que fue arrasado, destruido, que quedó enterrado, un pasado colonial. Y bueno, pues en medio de ese juego, en medio de la evolución de la ciudad, hay trampas que nos pone el pasado y de repente el pasado emerge y regresa. De ese modo se encontró en el siglo XVIII los principales indicios de un mundo prehispánico que había sido sepultado por los conquistadores españoles y que había pasado 2 siglos enterrados. En 1790 se da un descubrimiento formidable en el Zócalo, llega el virrey de Revillagigedo a la ciudad, manda alinear el Zócalo, manda asear la ciudad y en medio de las mejoras que está haciendo, al levantar el piso del Zócalo para meter el drenaje, un drenaje subterráneo, aparecen unas piezas prehispánicas y ahí comienza, digamos, de alguna manera la arqueología mexicana, ¿no? Así es, en 1790 ocurre este descubrimiento y es muy interesante lo que hace Antonio León y Gama en su libro sobre las 2 piedras, que le llama, que claro, las 2 piedras son el calendario azteca, que mal llamado calendario azteca, la piedra del sol y la Coatlicue. Y él, dentro de ese libro que narra todo ese descubrimiento, y bueno, él es un erudito, ¿no? Él se pone a hacer como un análisis muy detallado de lo que podría significar esa piedra del sol, empieza a hablar de la leyenda del quinto sol, de los meses, los días, hace un análisis muy detallado, a lo mismo que la Coatlicue. Y también ahí él empieza a hablar como en las calles de la ciudad ya se veían todas estas piedras que en alguna época si se encontraban eran destruidas o las volvían a asociadas tapar. con el demonio o cosas que no tenían que ser vistas. Sin embargo, a finales del siglo XVIII la mentalidad ha cambiado, han ocurrido sucesos en el mundo que han modificado completamente la concepción que se tenía sobre lo que en ese tiempo se llamaba las antigüedades. Claro. Y una de esas es precisamente el descubrimiento de Pompeya, que es una historia formidable de la humanidad, ¿no? Sí, Carlos III, que es a la par que rey de España, también rey de Nápoles y Sicilia, le encantaba todo este mundo de las antigüedades, entonces comienza a excavar en Pompeya y Herculano y descubre pues esas ciudades magníficas, ¿no? Nada más y nada menos. Habían quedado sepultadas por la erupción del Vesubio, una erupción bestial que se da en el año 79 después de Cristo. Hay películas, hay libros, hay novelas, hay crónicas, hay 1000 relatos, hay las cartas de Plinio el Joven sobre esa destrucción que fue brutal. Imagínense ustedes que pues en un momento la población ve que el volcán comienza a aventar ceniza, comienza a aventar lodo, todavía no llega la lava, comienza a aventar ceniza, agua caliente, una lluvia extraña, pequeñas piedras, y se empiezan a dar cuenta que no pueden respirar. Entonces comienzan a huir aterrados por la calle, eso los alcanza, los hace morir. No alcanzan a salir todos en los barcos. Los hace morir asfixiados y después pues todo eso se va solidificando, se va convirtiendo en piedra, de manera que hay pues 10 o 12 metros de una piedra que estaba sepultando una ciudad que había sido una villa maravillosa. Y durante mucho tiempo muchos investigadores se preguntaron dónde estaba, hasta que el rey Carlos III, que era un amante de las estatuas grecolatinas, quería llevar eso a su palacio y entonces pagó a un señor llamado Alcubierre para que hiciera una exploración y pudiera encontrar Pompeya. Cuando encuentra Pompeya, Alcubierre encuentra estas cosas que son verdaderamente sorprendentes y maravillosas. La gente que se quedó tirada y la cubrió, el barro, la ceniza, etcétera, se convirtieron en estatuas vivas. Claro, y es un museo vivo porque está todos los utensilios que estaban usando, se ven perfectamente los barrios, las personas, pues algunas como en las labores que estaban, es muy impresionante. En pocos lugares debe de haber ocurrido algo así. De existir algo así porque te permite ver el pasado en vivo. Está el prostíbulo, todavía con pinturas eróticas como para en perfecto estado, sí, ¿no?
Estamos frente a una frutería, está el lugar donde se vendían las frutas, todavía puede uno caminar y encuentra el espacio donde ponían las tinajas con las naranjas o lo que fueran a vender ahí. Están los patios, que es una de las cosas más misteriosas del mundo, porque uno puede entrar a los patios de Pompeya y como es un silencio absoluto, de repente corre el viento entre los árboles y se oye el mismo murmullo que oyó la gente en el año 79, antes de la erupción del volcán Vesubio que sepultó Pompeya y Herculano. Entonces, cuando el mundo descubre eso, hay una revolución brutal, porque todo lo que antes parecía que estaba condenado, que no debía ser visto porque no tenía que ver con la religión, porque no tenía que ver con Dios. Incluso era pagano, había que destruirlo. Había que destruirlo. Pero en ese momento ven eso y dicen, la mentalidad, como les decía, está cambiando porque ha llegado la ilustración, una forma de pensar más racional, una forma de pensar más ordenada. Es el siglo de las luces, le llaman. Parece que vivíamos en sombras y que de repente se les prendió el foco y entonces comenzaron a ver todo de otra manera y dentro de eso pues aparece, de en medio de esa ola se hacen estos hallazgos en el Zócalo y entonces en lugar de destruirlos o de sepultarlos como había hecho Zumárraga en varias figuras que se habían encontrado los conquistadores españoles, se piensa en preservarlos y en rescatarlos. Y nos decías muy bien que en todo esto tuvo que ver un personaje fundamental que es Antonio Soto y Gama. León y Gama, sí. Antonio León y Gama, yo siempre confundo a Soto y Gama, Soto y Gama es el revolucionario. Sí, sí, sí. Antonio León y Gama es un personaje formidable. ¿Por qué no nos platicas un poquito de este personaje que tuvo una vida tan triste? Bueno, lo que pasa es que él tenía un puesto en el gobierno y trabajaba todo el día de sol a sol y solo podía escribir todo esto que le apasionaba sobre astronomía, también escribió sobre los eclipses de la época, sobre astronomía, sobre arqueología, fue de los primeros que comenzó incluso a describir las piezas y a estudiarlas a fondo. Pero pues a él le daba mucha pena, pues decía, llevo 10 años estudiando este tema y no puedo avanzar. Entonces en sus libros comenzaba a meter un poco de todo lo que sabía y que sabía que nunca le iba a dar tiempo de terminar, ¿no? Es un personaje que era un funcionario de la Real Audiencia, trabajó 40 años como burócrata aquí en el Zócalo y al mismo tiempo una de las mentes más lúcidas del virreinato, esta generación de criollos de la que formó parte Carlos de Sigüenza y Góngora, entre muchos otros, que ayudaron a entender que algo nuevo se estaba gestando, que no éramos simplemente la colonia explotada que querían ver los conquistadores españoles, sino que aquí había una efervescencia cultural y una serie de fenómenos que merecían ser explicados. Entonces León y Gama, durante los 40 años que trabaja como burócrata, dedica unas horas de la noche sin dormir a la lectura, a la investigación de las antigüedades mexicanas. Ya nos detuvimos en la esquina de Motolinía y Madero. Madero pues es una calle completamente llena de historia, prácticamente para donde voltees hay algo que te está diciendo la calle, algo que te está contando. Tenemos del lado izquierdo esta tienda en donde estuvo el restaurante Gambrinus, que fue precisamente donde Victoriano Huerta invita a Gustavo Madero en la Decena Trágica a comer y le pone la trampa donde lo apresan y lo llevan a la Ciudadela para ejecutarlo. Pero vamos a comenzar porque este programa, ya nos tardamos mucho en decirlo, va a tratarse de ir buscando esas partes del pasado prehispánico que aparecieron y forman parte de la vida cotidiana y que a veces no las vemos o no las comprendemos. Y nos detuvimos en Madero y Motolinía. Usted habrá pasado incontables veces por aquí, decía López Velarde, que la calle de Madero, decía, no hay una sola de las 24 horas del día que no conozca mi pisada. Pasaba a todas horas y probablemente López Velarde también volteó a haber intrigado esto y se preguntó qué demonios estaba haciendo esto aquí, ¿no? Hay un mito, ¿no, Héctor, sobre esta piedra y lo que podría llegar a marcar de la inundación? Es una inundación que ocurre en 1629. Usted la hemos comentado muchas veces, es la tromba que comienza en septiembre de 1629, que se conoce como la tromba de San Mateo y que hace que la Ciudad de México quede en 36 horas completamente inundada, con más de 20,000 personas muertas. Las casas se disolvieron, las casas de adobe de los barrios se hicieron nada, el torrente arrastró a la gente, muchísimos murieron ahogados. Salvador Novo cuenta que esta cabeza de león, que está colocada en un edificio ya del siglo XX, pero que estuvo siempre en esta esquina, la pusieron ahí nuestros antepasados, nuestros ancestros, para marcar el nivel que alcanzó las aguas de la inundación. Es decir, estamos hablando de algo que superó los 2 metros. ¿Y cuántos años estuvo bajo el agua? 5 años. En ese tiempo
pues no había un desagüe, entonces siguió lloviendo muchísimo. Al año siguiente hubo una tromba igual de las mismas características. Hay que recordar que la ciudad estaba rodeada por 5 lagos y por incontables canales, entonces cada que había esas lluvias que hoy llamaríamos atípicas, el agua se desbordaba y entraba y arrasaba. Entonces durante 5 años, de 1629 a 1634, el agua no pudo bajar. Incluso pensaron cambiar en la ciudad como de sede, ¿no? Bueno, sí, se la quisieron llevar a Toluca, se la quisieron llevar a Puebla. Mucha gente se fue a Puebla. El rey ordenó que quede deshabitada la ciudad y que se construya en otro lado, porque la mortandad fue de decenas de miles de personas. Hay algo que a mí me encanta y es que cuentan las viejas crónicas que durante los años en los que el agua estuvo hasta la altura donde llegaba la cabeza de león, la gente para poder entrar a las casas tenía que entrar por los balcones y se tenía que desplazar en canoas. Entonces la Ciudad de México había perdido sus calles de tierra, se había vuelto una especie de Venecia y cuando el agua bajó 5 años después, pues todo quedó absolutamente destruido. Excepto la piedra que siguió marcando. Que sigue marcando hasta la fecha. Hay una historia extraña, porque la primera referencia que hay sobre esta piedra, la da un historiador que en 1861 quiere hacer la historia de los conventos que fueron suprimidos por la Reforma, el convento de San Francisco, el convento de Santo Domingo, Santa Clara, la Concepción, y entonces va haciendo la historia, y al hablar del convento de San Francisco, de repente ese escritor en 1861 menciona ya la existencia de esta piedra. Salvador Novo lo retoma en un libro clásico del siglo XX para hablar de la calle de Madero y coloca la existencia de este objeto ahí. ¿De dónde pudo haber salido? ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, León y Gama de lo que ocurre con las piezas prehispánicas que son encontradas a finales del siglo XVIII? Pues dice que al principio quedan algunas recargadas en las esquinas, en los patios, como que son retomadas, ya no destruidas, tampoco incrustadas, todavía en muchos casos están como que por todos lados, hasta que muchos de los edificios los empiezan a poner como elementos de ornato, ¿no? ¿Cómo te imaginas que habrá sido esa ciudad del 18, donde tú ibas caminando y encontrabas, pues aquí, que acababan de desenterrar un monolito y ahí lo tenían a un lado? La historia del Indio Triste, hay una calle aquí atrás del Palacio Nacional que se llama, si uno ve la plaquita amarilla que tiene ahí, dice calle del Indio Triste. Ese Indio Triste era precisamente un estandarte que desenterraron de la ciudad y que alguna vez tuvo una bandera y estuvo probablemente en el Templo Mayor y que durante la conquista pues, lo arrumbaron, lo tiraron por ahí. Aparece precisamente en la calle que se llamaba de Monte Alegre, que hoy es Justo Sierra, no, ya me estoy confundiendo. Correo Mayor, y aparece en Correo Mayor y la dejaron durante muchos años ahí al punto que creó la leyenda del Indio Triste, que la gente decía que era un indígena de la conquista que al ver lo que le había pasado a su pueblo se había caído en una crisis de tristeza porque además delató a algunos a cambio de dinero para que le dieran dinero. Entonces su castigo había sido pues quedarse ahí despreciado por todos, la gente pasaba y le escupía y habían hecho la escultura del Indio Triste. Esa en realidad es uno de estos hallazgos de lo que nos estás hablando, una ciudad poblada de objetos sí, que vienen del pasado. Tenemos una pieza enfrente. Es la segunda pieza que queremos presentarle en este programa. Se encuentra en un palacio clásico, en la calle más elegante de la Ciudad de México, la que fue la calle más elegante, la calle de los ricos, desde los primeros días de la conquista. Se dice que esta calle la hicieron para que pudieran escaparse los españoles en un caso de una sublevación indígena y que tuvieran una vía rápida de salida y no les pasara lo que les pasó en la Noche Triste. Vamos a acercarnos. Pues nos hemos trasladado a otro punto, otro extremo de la ciudad. Estábamos en la parte central del viejo centro histórico, en la calle más importante de aquella ciudad fundada
refundada por Cortés en 1521, la ciudad virreinal, y nos hemos trasladado a la parte oriental, la parte donde comenzaba a modificarse absolutamente todo, la parte donde terminaba la ciudad. Hemos atravesado ya los arrabales que acompañaron en la iglesia de Loreto. Estamos a unos pasos de la Santísima. La Santísima es una de las iglesias, es la iglesia más bella que hay en el centro histórico, y es esa que tiene uno que pasar por una calle que ya se hundió, el templo está hundido y luego sigues, porque nos habla del pasado lacustre de la ciudad, y precisamente estamos ahorita en la calle de Emiliano Zapata, que es por donde pasó un tramo de la acequia que desembocaba, que atravesaba el Zócalo en el siglo XVIII, y en esta otra ciudad, la ciudad de atrás del Palacio Nacional, la ciudad olvidada, la ciudad no turística, la ciudad en donde de alguna manera el centro conserva su historia de manera más viva, se localiza otra pieza de las que andamos localizando, que andamos buscando en este programa. Piezas de origen prehispánico, que forman parte, que han sido empotradas y forman parte del paisaje de la ciudad colonial primero, y pues de nuestra ciudad también. Y entonces aquí era la antigua plaza de Miscalco, que está aquí al lado, y también ahí había una serie de puentes que tienen alguna historia curiosa, que estaba la de los Siete Príncipes, esta calle que es el antiguo nombre de esta calle era de los Siete Príncipes, y cuentan que era un puente tan bajo y que tan mal hecho que tenía que la gente bajar la mercancía, pasar la canoa y volver a subir. Eso se encontraba precisamente en el cruce al que nos vamos a acercar en este momento. La calle de los Siete Príncipes pues son los 7 arcángeles que están al lado del trono de Dios, y que son los que interceden entre lo que pasa en la tierra y lo que ocurre en el cielo, es decir, es Gabriel, Miguel, Saltiel, me faltan como 4, pero son precisamente eso, y está dedicado a estos 7 príncipes. Y entonces cuentan que por aquí pasaba la acequia, como nos dice Claudia, y efectivamente había un puente para cruzarla, pero el puente estaba tan bajo y tan mal hecho que las canoas que pasaban pues tenían que bajar la mercancía y luego volverla a subir. Todo esto lo vio este edificio que está aquí del lado izquierdo. Reconocemos que es un edificio del siglo XVIII, tiene esa H, digamos, característica en la parte alta de las ventanas, esas pilastras que se usaron en ese tiempo. Cuando uno puede saber, nos han explicado pues los arquitectos y los historiadores del arte, la edad de un edificio simplemente mirando las ventanas. Aquí podemos ver una influencia pues ya de finales del siglo XIX, creo que tiene incluso un ático el edificio, sí, tiene un ático ahí, que se puso de moda pues cuando estaba la influencia porfiriana, afrancesada, que parece que está hecho para soportar ventiscas, ¿no? Una nevisca más bien, como una nevada. Y aquí podemos ver que estamos en un edificio del siglo XVIII. Y aquí se encuentra otro de los objetos que vamos a conocer, que vamos a visitar. Recapitulando un poco, estamos hablando de una historia que comienza en 1790, cuando al hacer unas mejoras en el Zócalo aparecen 2 piezas, y luego aparece una tercera, ¿no? ¿Te refieres a la piedra de Tizoc? De Tizoc, sí. Pero esa aparece, según entiendo, del otro lado, frente a la catedral, y de hecho estuvo ahí mucho tiempo, hasta que se comenzó a hundir y como que sola se tapó, es decir, esta vez no fue alguien que la cubriera, y por mucho tiempo estuvo ahí hasta que fue otra vez descubierta. Creo que es un año después, que 1791. Hay 2 cosas que no hemos dicho. De las 2 piezas que aparecen en el Zócalo, una es la piedra del sol o el calendario azteca, y esa fue llevada, es increíble, es cierto. Eso, fue llevada a la torre poniente de la catedral y empotrada en la catedral. Ahí permaneció casi un siglo antes de ser llevada al museo. Sí, esa sería una de las primeras veces que ocurrió esto que estamos ahora recorriendo, ¿no? O sea, hay que imaginarse la piedra del sol no en el Museo de Historia, Nacional de Historia, sino empotrada en la torre poniente de la catedral que está frente al monte. Y también ocurre otra cosa con la otra pieza que se encuentra en ese año, la Coatlicue, que la llevan al edificio de la universidad, la tienen ahí exhibida, pero empieza a haber cierto culto a la pieza, empiezan a llevar velas, empieza a notarse como que ciertos indígenas están recuperando eso, y lo que hacen es volverla a tapar, hasta que llega Humboldt y él tenía noticia de todo lo que León y Gama había escrito ya, pide que la saquen, hace también sus anotaciones, la copia, la estudia,
y después la vuelven a poner. Esta pieza apareció boca abajo. La Coatlicue estaba, digamos, todos los grabados monstruosos que tiene, las garras, los corazones, etcétera, estaban enterrados, de manera que lo que si uno veía por atrás, se veía simplemente pues, una mole de piedra que estaba por ahí en el zócalo. No sé si es el mismo caso. Sí, ocurre lo mismo con algunas otras deidades de la tierra como Tlaltecutli. No sé si recuerdas este gran monolito, que de hecho es creo que es el más grande que han encontrado, mide casi 4x4. Está en el Templo Mayor ahora. Que está en el Templo Mayor ahora. Y también era una piedra que representa a la Madre Tierra en su carácter dual de devoradora de cadáveres, pero también la que otorga cosas. Ella es la que se pare después a los muertos, pero pare ya su esencia, que es la que se va o al Talocan o a los distintos cielos. A los distintos cielos, que tenía que ver con el tipo de muerte que había tenido la persona, no tanto como en algún aspecto moral como fue después en el cristianismo, ¿no? Y ahí aparece. Aparece boca abajo también. Y se cuenta que como esta piedra siempre debía ir boca abajo hacia la tierra, muchas veces cuando los españoles pedían algunas piedras para reconstruir edificios prehispánicos, los indígenas le llevaban esta piedra que quedaba boca abajo, no la veían y sin saberlo en muchos de los edificios tal vez esté boca abajo. Ya, ok. Bueno, pues estamos en la esquina del Callejón de Pacheco y la calle de los Siete Príncipes. Es una esquina formidable en realidad, está escoltada por un edificio de finales del siglo XIX, está escoltada por un edificio de principios del XX, tenemos aquí otro edificio del XIX y finalmente esta esquina de Los Príncipes y Pacheco con este edificio cuya los historiadores se quejan porque dicen que hay poquísima información que nos permita averiguar algo. Hay algunos datos en el archivo histórico de la Ciudad de México, aquí en la calle de Chile y Donceles, pero no apareció una fotografía formidable donde se ve que arriba de lo que le vamos a mostrar había una cruz de piedra que ya desapareció, pero hay los nombres de algunos propietarios, pero hay muy poca información. Algo que rara vez observamos cuando andamos por este rumbo de la ciudad, pegados ya a la Merced propiamente, y es una pieza prehispánica que está empotrada ahí desde el siglo XVIII, lo cual quiere decir que esta construcción también participó de ese clima cultural, de ese clima de revaloración del pasado, ¿no? Sí, así es. De hecho, también se encontraron algunos papeles de Dupuy. Ajá, de Guillermo Dupuy. Ajá, que hizo un dibujo muy exacto de esta pieza junto con otra muy extraña que tiene algunos aspectos como egipcios que creen que, bueno, ahí se desvió un poco. Que apareció en Miscalco. Sí, de en carácter la egipciaco, dice Dupuy de una manera muy rara. ¿Por qué no nos platicas un poco quién es este personaje? ¿Cómo es que hace esos dibujos? ¿Cómo llega a la ciudad? ¿A qué se dedica? ¿Quién es? Pues en esa época se dio muchísimo con esta revaloración de las piezas prehispánicas. Hubo incluso como una especie de muchas expediciones, ¿cómo se llama? El del códice de la tira de la peregrinación. La tira de la peregrinación, Boturini fue uno de los que logró reunir más códices, llegó a tener una cantidad de documentos impresionantes. Y de piezas. O sea, piezas. Se hizo un tráfico. Se empezó a hacer un tráfico, hubo una efervescencia, se quitaban las cosas, los mismos el rey de España le quitó las cosas a Boturini, había otros como Dupuy que también tenían sus... Bueno, se hizo como un tráfico de papeles. Y este personaje es interesante porque dicen que él es un capitán belga. Sí, belga. De los dragones belgas. De la guardia del rey, de Carlos III precisamente. Crece en la corte, se gana el favor del rey y logra que lo manden aquí comisionado a no hacer nada, ya vete de viaje a la Nueva España. Y entonces llega y dicen que era un hombre muy indiferente, que le caía mal a la gente porque pues, como lo definen como indiferente, sea eso lo que usted quiera imaginarse. Pero para lo único, para lo que no es indiferente, es para estas cosas. Él comienza a ver los restos del pasado prehispánico y queda fascinado y queda maravillado por eso, y entonces se dedica a hacer unos dibujos de las piezas que están empotradas en la ciudad y que han aparecido,
y se dedica a describirlas. Y hace 19, él dice que han aparecido 19 piezas. Ahorita es lamentable porque si las buscáramos solamente podríamos encontrar 4 o 5, pero él dibuja 19 y luego pues esas han desaparecido. ¿Sabes también cuál encuentran por estos papeles de él? La de la biznaga que está en Porrúa. Empiezan a buscarlo a través de los escritos dónde podía estar, y es un descubrimiento arqueológico que se da a través de... Sí, porque él decía, él dio información muy buena, porque hace el dibujo. Por ejemplo, estamos aquí frente a un jaguar prehispánico. Después de 1000 discusiones de expertos y de eruditos y de especialistas, determinaron que tiene que ser un jaguar porque tiene las orejas pequeñas, redondas, por las fosas nasales, por la manera en la que están las fauces. Incluso, perdón, López Luján habla de que hay un naturalismo en las representaciones de los animales que se puede deber a que estaba muy cerca el zoológico de Moctezuma. Ah, claro, sí, a las espaldas de Palacio, ¿no? Claro, y que entonces tenían un conocimiento natural de los animales muy, muy específico, que incluso en algunos con los colores se puede saber cada vez más qué tipo de animal era. Dice que en este desgraciadamente se perdió el color, la cromática. Y les faltan algunos datos, pero que es impresionante la cantidad de detalles que tiene. Y en este caso lo que hace Dupá, Guillermo Dupá, hace el dibujo y luego pone calle de los 7 Príncipes, esquina con calle de Pacheco, y luego lo describe. De esa manera, a 2 pasos de aquí, donde hoy es el mercado de Mixcalco, y estuvo en ese tiempo la plazuela de Mixcalco, era la plazuela de Mixcalco uno de los 2 lugares donde se realizaban las ejecuciones en la Ciudad de México. El quemadero de la Inquisición en San Diego, donde iban los herejes, los judaizantes, los que habían faltado a la religión, los brujos, los hechiceros, etcétera, y la plazuela de Mixcalco, a la que venían a parar los ladrones, los salteadores de caminos y los acusados del crimen nefando o el pecado nefando, que era los que ya les llamaban en ese tiempo los sométicos, es decir, pues los gays, los que hacían zoofilia, los que tenían prácticas sexuales que estaban condenadas en ese tiempo, eran ejecutados, muchos de ellos en esta plaza. Y en esa plaza se encuentra durante las mejoras que están haciendo en esos años la pieza de la que nos comentaba Claudia, que Dupá define como de carácter egipciaco, ¿no? Porque es una mujer como con un huipil, es como una diosa con un huipil, con sus orejeras. Elementos circulares. Egipcios. Digo, así la dibuja él, como que la interpreta de esa manera, ¿no? Y entonces pues, aparece una pieza de carácter egipciaco, es una de las cosas más chistosas. Misterio. Pero bueno, aquí está arriba el jaguar prehispánico de la calle de Emiliano Zapata. Arriba de la cabeza del jaguar hay una especie de peana, y arriba de la peana estuvo una cruz de piedra, según se ve en una fotografía que apareció de los 40, ¿no? De los 30 o 40, ahí estaba, y en algún momento pues se cayó, se la robaron, la quitaron. Ahora hay una pequeñísima cruz labrada ahí en esa esquina, pero no tiene nada que ver con eso. Y sería la tercera pieza que hemos logrado detectar. Quedan por allí algunas en la ciudad, cada vez son más raras. Pasa mucho, nos ha pasado, por ejemplo, en Seminario 12, que al estar haciendo el programa ahí, los habitantes de la casa nos dijeron que adentro había una pequeña pieza empotrada, que había quedado ahí desde los años de la construcción de la casa, un pequeño detalle, un pequeño glifo, algunos objetos que van quedando ahí. Probablemente usted, si vive en el centro, si vivió en el centro, si conoce gente que habita en este lugar, pues desde los abuelos o desde familiares, amigos, tenga etcétera, varias cosas que decirnos. Podrá haber encontrado cositas que nos podría contar y comentar para que las pudiéramos ir a ver en nuestro siguiente, también ahora hay que caminar recorrido. Con más... Atención, no, ahora sabiendo esto, tenemos que estar conscientes de que el pasado prehispánico nos puede asaltar, como en los cuentos de Carlos Fuentes, en cualquier momento al dar la vuelta de una esquina. Pero tenemos todavía que seguir viendo, proseguir esta búsqueda. Le ruego que nos acompañe. Gracias.
Llegamos a Licenciado, Verdad y Moneda, estamos en la esquina donde históricamente se habla de la casa de la primera imprenta que hubo en América. Es una historia formidable, la edición de libros en México y en América comenzó en esta esquina, comenzó frente a estas puertas. Es una historia que se da pues, muy pronto, en 1536, le piden a Cronenberg que traiga una imprenta y él accede y entonces nombra a una persona que había nacido en Brescia, Juan Pablos de Brescia, para que venga a instalar la imprenta. Juan Pablos hace el viaje, atraviesa acompañado de unas cajas muy voluminosas que contienen las primeras prensas, llega a este lugar, las descarga y aquí se edita la breve y compendiosa Doctrina Cristiana en Lengua Mexicana, que es el primer libro que se editó en México. Entonces estamos en un lugar extraordinario porque en medio de este recorrido por el tiempo que estamos realizando nos van saliendo y nos van asaltando diversas historias, diversas cosas. Los libros comienzan en este lugar. Hoy curiosamente hay una librería aquí que se llama Juan Pablos, pero estamos aquí por otra razón. Así es, Héctor. Parece que aquí en los cimientos de este edificio estuvo una cabeza de serpiente emplumada, que vamos a ver ahora que adentro de la librería. Pero bueno, no sé si tú recuerdas que se veía o no se veía, pero... Aquí esta casa está formidable por muchas razones. Hicieron una intervención, hicieron su rescate por ahí de los años 90. En los años 90 encontraron al hacer las reparaciones, ahorita lo vamos a ver allá adentro, en esta parte, como parte de los cimientos, habían usado para construir esta casa precisamente una cabeza de serpiente que probablemente venía del Templo Mayor. Probablemente la jalaron hasta acá y la colocaron en este lugar. De manera que durante algún momento formó parte de la vida subterránea de la Ciudad de México y afloró empotrada a los cimientos de un edificio colonial. Y esta la encontraron por azar, digamos, porque hay un proyecto que tiene el Templo Mayor, ¿no?, de arqueología urbana, donde a partir de ciertos códices o algunas... se ponen a buscar a ver si encuentran esas piezas y esta pues la tenían perdida. Yo creo que esta apareció accidentalmente porque cuando se hizo la reparación de la casa no esperaban lo que iba a aparecer. Y también sabes qué apareció, aparecieron algunos tipos de imprenta que encontraron los arqueólogos, pero apareció algo que era maravilloso. Apareció un hormiguero de la época colonial y ese hormiguero estaba ya abandonado, ya era como un Teotihuacán de las hormigas y tenía una sección a la que las hormigas habían llevado todo lo redondo. Habían llevado canicas, habían llevado botoncitos, habían llevado monedas y las habían ido acumulando como en un museo inexplicable. Es una de las historias más sorprendentes que yo he encontrado en la Ciudad de México y tiene que ver con unas hormigas coloniales que pues la gente que perdió aquí cositas, las hormigas, quién sabe cómo, las iban rodando y las iban guardando en un espacio determinado. Se me hace una de las historias más maravillosas. Pero bueno, aquí se encuentra otro vestigio del pasado prehispánico formando parte del paisaje de la ciudad. Vamos a conocerlo. Bueno, pues entramos en uno de los lugares más emocionantes que puede haber en la Ciudad de México, no solamente por la pieza que les vamos a presentar, sino por la carga cultural histórica que tiene. Uno desde la entrada ve esa imprenta de madera y ya pues desde ahí la imaginación comienza a volar para imaginarse pues cómo estaría la disposición de este lugar cuando en este lugar se instaló la primera imprenta de América. Heidi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias. Oye, bueno, pues ella nos va a explicar esta parte del recorrido, nos va a explicar cómo es que esta pieza llegó aquí, cómo fue encontrada, cuál es el contexto de esto. Bueno, esta casa está en préstamo a la Universidad Autónoma Metropolitana, que es una casa dedicada a la cultura, en este caso en este espacio que es la librería.
la librería que tiene a la venta libros que edita la Universidad Autónoma Metropolitana, y nos encontramos con que aquí nos permiten tener una pieza que fue encontrada y que la utilizaban como cimiento, estaba enterrada abajo de la casa. A la hora de hacer la remodelación para que la UAM pudiera tomar posesión de la casa, resulta que la encuentran. Ahí hay una fotografía exactamente donde es encontrada en la parte de abajo, y bueno, lo que deciden es extraerla, y la gente del INAH decide dejarla aquí. Este es aquí no se ve muy bien en la profundidad de la que está, pero aquí se ve el nivel de la calle, se ve el agujero. Así es. Y cómo aparece. Y por aquí vi una fecha que es 89. 89, sí, fue en el año 89 cuando se hizo toda la remodelación, extraen la pieza, y de hecho durante mucho tiempo estuvo exhibida en la parte de afuera de la casa, y posteriormente cuando inauguran la librería aproximadamente hace 8 años, es cuando deciden introducirla y dejarla, bueno, en el lugar donde estaba. Nada más que, bueno, volteada. Había encontrado exactamente hacia afuera, pero bueno, en este caso la dejan como una gran presencia de parte de la librería. Ahora, ¿es mi imaginación o es idéntica a la que está? Es parecida. En este caso, esta es una casa de serpiente escamada. Lo que tienen aquí son escamas. La cabeza me parece que está en el Museo de la Ciudad de México, es emplumada, y en este caso esta es escamada, okay. Y toda la parte de enfrente son colmillos, todo lo que tiene. Es igual que la de allá. Así es. Si tienes... La escamada hará referencia a Tlaloc, más como por esa vertiente acuática. No precisamente, lo que nos han dicho, bueno, gente especializada que ha venido, es que dicen que nosotros estamos en la parte de abajo, todavía es parte de una barda perimetral del recinto ceremonial. Exacto, del Templo Mayor. Entonces dicen que seguramente había más cabezas de estas y que formaban parte de la barda. Pero bueno, la gente que se ha dedicado a esto, en esta situación de sus círculos, sus circunferencias tan exactas, dicen que es una representación como de los planetas, del cielo. Entonces tiene como una interpretación, no precisamente que sea representación de un dios, sino más bien como parte de una representación del cielo, o como resguardo del mismo templo, ¿no?, que utilizaban ellos como, y probablemente al demoler la ciudad, al arrasarla, la jalaron hacia este lugar porque muchos de los materiales prehispánicos fueron precisamente con los que se construyeron las casas de los conquistadores. Y bueno, al final del día, como necesitan como soportes para construir lo que hoy en día pues eran los edificios coloniales, seguramente las utilizaron por la característica de estas piedras, pues las utilizaban. Yo creo que se les hizo fácil utilizarlas como soporte de las mismas, así es. Me imagino que muchísima gente viene atraída por la fama de la piedra para verla. Así es. ¿Sí? Así es, sí, así es. Vienen, bueno, para muchos es una sorpresa, otros tantos ya saben que está por aquí. De hecho, vienen algunas veces a saludarla, porque incluso hacen ceremonias con mucho respeto, porque saben que forma parte de lo que es el Templo Mayor, y bueno, al tenerla tan cerca y que son muy respetuosos, no la tocan, pero es que dan ganas de abrazarla. Sí, no se permite, pero son muy respetuosos y la entienden y no la tocan. O sea, se conforma con verla tan cerquita, ¿no? Y saber que, pues, que es real, ¿no? Porque si alguna gente ha llegado a decir, pero esa es una copia, no, es real. No, bueno, ahora, la que está en la calle, mucha gente pasa y la acaricia, la que está en Pino Suárez, la gente pasa, la toca, la acaricia. Así es. Sí, no, aquí hacen incluso ceremonias de oraciones y demás, y vienen a saludarla de una manera muy respetuosa. Muy bien. Parece que este recinto pertenecía a lo que era el Palacio de Tezcatlipoca, ¿no? Seguramente. Pero entonces no es tanto que esta piedra perteneciera a eso, sino es más a la muralla. Así es, era totalmente era parte de la barda, ¿no? Así es. Bueno, lo vemos, sabemos que, por ejemplo, el Palacio del Arzobispado está sobre un templo porque tiene una curvatura que solamente los arqueólogos la explican porque tiene un basamento ahí. Es decir, la construyeron sobre los restos de algo y el tiempo fue hundiéndola. Por eso cuando uno va caminando por este tramo de moneda, ve que la calle hace esto. Pero bueno, pues vamos a tener que despedirnos, Heidi, gracias. Tenemos que seguir caminando. Claro que sí. Mucho. Gracias por recibirnos. Vale la pena muchísimo la librería, los títulos, el esfuerzo editorial que hace la UAM es de los investigadores de la UAM, es formidable en las áreas de historia, de literatura, de estudios sociales. Vale muchísimo la pena que se dé una vuelta cuando pueda a esta librería y que respire un poco también de el fantasma, el espíritu que haya podido dejar aquí Juan Pablos de Brescia. Vamos a seguir caminando.
En otro punto de la ciudad, en el extremo sur del viejo centro histórico, en la calzada de Iztapalapa. Estuvimos hace pocas semanas en este lugar. Le contamos la entrada del encuentro que se da entre Moctezuma y Cortés, precisamente pues, a esta altura de la ciudad, la entrada que hacen los españoles, siguiendo la huella, el fantasma de Cortés. Volvemos a este lugar porque estamos siguiendo algo que se cruza y que es precisamente la reutilización con motivos ornamentales de objetos extraídos del pasado prehispánico. Era muy interesante ver cómo se va acelerando esa moda y va dejando muchas muestras por la ciudad. Decíamos que Guillermo Dupá cuenta 16 o 19 objetos cuando él viene en 1790 y tantos a la Ciudad de México. Él muere aquí, por cierto, y de esos solamente quedan localizables 4 o 5. ¿Qué habrá pasado con los demás? Pues no es muy difícil imaginarlo. La historia de la ciudad ha sido destruir lo único para quedarnos con lo que podemos encontrar en cualquier parte, como decía Artemio de Vallariz. Pero en medio de ese sino, en medio de esa maldición de destrucción que acompaña a la ciudad, quedan por ahí pequeños resabios del mundo prehispánico, formando parte de la vida cotidiana, de la vida diaria. Y eso es muy perturbador, Claudia. Imagínate. Sí, imagínate. Lo mismo que vio un personaje, un habitante de Tenochtitlan, lo podemos ver exactamente la misma pieza, la podemos ver 500 años después, 600 años después, al caminar por una de las calles más transitadas de la ciudad, como lo estamos haciendo ahora, acercándonos a el Museo de la Ciudad de México, en donde vivió una de las familias también que tuvo título nobiliario en la Nueva España, los condes de Santiago de Calimaya. Una historia muy, muy larga también, ¿no? Sí, también parece que son primos de Cortés, ¿no? Bueno, él es primo de Cortés y se le da este espacio y después también se le da la parte de Calimaya, ¿no? Que es cuando se le da el condado. Se le da el espacio, pues imagínate nada más. Yo no sé si era él el primo o se casa con una prima de Cortés, pero la onda es que se dicen primos. Son muy cercanos. Y le dan el espacio que, pues uno de los espacios privilegiados de la ciudad. Estamos a unos pasos. Hay que recordar que en ese tiempo el palacio, lo que era el palacio de Moctezuma, donde Cortés se aloja y se apropia, no terminaba donde hoy termina el Palacio Nacional en Corregidora, sino que seguía más acá hasta donde termina la Suprema Corte de Justicia. Entonces estamos hablando de que nos encontramos a unos metros del palacio principal de la ciudad, de la sede del poder, en donde le dan este predio a este personaje Altamirano, de apellido Altamirano, don Juan Rodríguez de Altamirano, y se coloca además pues, en un espacio privilegiado. Por un lado está el Hospital de Jesús y el templo que manda hacer Cortés en el lugar donde conmemora su encuentro con Moctezuma. Y del otro lado, en una plazuela donde probablemente se puso uno de los primeros mercados de carne que hubo en la ciudad, las tablas donde se cortaba la carne, y por eso esta zona está llena de talabarterías. Aquí está el caballo mexicano y eso no es por azar, pues estaba muy cerca de una actividad de esa naturaleza. Pero bueno, vamos caminando. Está lleno de historias. Casi cada pieza, sí. La puerta. Te puede contar una historia, ¿no? Cuentan que vino de Filipinas y que estaba pintada de rojo y tenía elementos dorados, que debe haber sido una cosa maravillosa, ¿no? Maravillosa de ver, pero el olvido en el que caen las cosas, porque ahorita que pasamos vi una librería del Fondo de Cultura y otras veces hemos visto en fotos antiguas como en estas puertas, que eran las que ayudaban al sostenimiento de la casa noble, había por ejemplo una cantina, que era cómo se va modificando y cómo se va dando la transformación de la ciudad. Pero bueno, vamos a acercarnos hacia la pieza que es la siguiente pieza que le queremos mostrar. Hay una pieza, Claudia, que no vimos, que es la biznaga que estaba en la casa del Mariscal de Castilla en Porrúa. Es una biznaga que se encontró hace poco tiempo. Sí. Comentábamos, ¿no?, que se encontró a partir de ciertos documentos que dieron como pistas de en qué lugar estaba, hicieron la excavación y efectivamente la encontraron, y parece ser que la biznaga tiene como una simbología muy fuerte
hay algún mito por ahí de cómo Huitzilopochtli en algún momento hace caer sobre la biznaga a los censos de Mixcoa. Sí, y que de ahí les dice, a partir de ahora se van a llamar mexicas, ¿no? Entonces, sí, es una cosa que tiene que ver con el origen de la peregrinación. Exacto, es uno de los poco tramos. Después de salir, ellos ven un fenómeno y es que caen unos personajes, parece que caen en el firmamento de cabeza, y son los Censon Mimixcoa, les llaman, y caen precisamente sobre unas biznagas. Se cree que está hablando del sacrificio sobre la biznaga, pues como especie de cactácea. De cactácea, sí. Se hace el sacrificio y a partir de ese momento, cuando llegan a los valles centrales, ya toman ese elemento, porque está hablando pues de su origen mítico. Digamos que después de Aztlán sería otro momento fundacional, además del de Coatepec, ¿no? Con la Coatlicue. ¿Qué pasó en Coatepec? Ah, el cerro. El cerro de Coatepec, cuando está toda la historia de Huitzilopochtli, que queda su madre, la Coatlicue encinta por la pluma, y entonces sus 400 hijos y la Coyolxauhqui se sienten como ofendidos y la quieren matar. Entonces ella está embarazada de Huitzilopochtli y le dice, no te preocupes, yo te voy a defender, y es cuando asesina a todos los 400 surianos. La Coyolxauhqui cae, rueda y queda desmembrada, que es lo que se ve en la piedra que está aquí en el Templo Mayor, hermosísima, ¿no? Los innumerables del sur, o los 400. Los 400, que 400 es como una forma de decir muchos, ¿no? Ajá, sí, exacto. Y bueno, pues estamos en este lugar. Es innegable el parentesco con la pieza que acabamos de ver. Después de ver la dimensión de la otra y los contornos, creo que esta es un poco más pequeña, no lo sé. No sé si es porque está empotrada y... Ajá, en la calle. Sí. Pero después de ver los contornos, uno puede imaginar ya perfectamente lo que tenía arriba, lo que tenía, claro, a los lados, pero pues sí, no niega el parentesco, y entonces es probable que tanto la piedra que se encuentra en la antigua imprenta de Juan Pablo como esta pudieran haber formado, como nos decía claro, nuestra invitada, parte de un muro. Sí, a diferencia de la otra que es escamada, esta sí se ve claramente que es emplumada, ¿no? Esta sí estaría más cerca de Quetzalcóatl, ¿no? De alguna vocación. Sí, claro, porque la otra tenía como las escamas, pero te dijo que no tenía que ver con una vocación acuática. Tlaloc dijo que no, pero bueno, en general la serpiente también tiene su relación con el agua, con el aire, con la lluvia. Puede ser, es una cosa, es muy complejo. Es muy complejo. Hablar de la simbología. Y claro, esta emplumada pues tiene que ver además con el cielo, con las aves, ¿no? Con la tierra, es de una complejidad. Y bueno, pues aquella no se puede tocar. Sí. Esta sí, me imagino que toda la gente que pasa, bueno, mira, hasta los perros. Y no me extraña que pase algo como de adoración, como nos contaba ella, que llega gente como con una actitud muy... reverencial, bueno, sí, pues, podría ser. Pero bueno, forma parte de la ciudad, es increíble, porque mucha gente pasa y no la ve, no la ve. Es, de verdad, es increíble cómo pues seguimos pasando de largo por las cosas de la ciudad, como si la ciudad no tuviera nada que decirnos. Y en realidad, en una ciudad tan cargada de tiempo como es la Ciudad de México, concretamente en el centro histórico, debemos observarla con muchísima atención, porque prácticamente cada piedra, cada objeto, cada portón, cada balcón, cada tronera, cada paño, cada portón, nos está contando algo. Tiene es un algo texto al final, ¿no? Lleno una edición de piedra gigantesca, sí, en la que cada generación ha escrito un poco su participación. Pero bueno, pues estamos llegando al final del recorrido. Comenzamos hablando del mascarón felino. Recordamos después el glifo de Chalco en el Palacio del Marqués de Prado Alegre. No sé si quieres contar ahí, Héctor, no sé si es el Marqués de Prado Alegre, el de la anécdota de los carruajes que... No, pues tú... No, tú cuéntala, tú cuentas mejor. Es interesante porque no lo mencionamos ahí en el momento en el que nos encontrábamos, pero cuenta la leyenda que el habitante del Palacio del Marqués de Prado Alegre
es precisamente uno de los dos personajes que se ven involucrados en el Callejón de la Condesa al lado del Sambors, en esa leyenda de que pasan dos carruajes y se quedan trabados y ninguno quiere echar marcha atrás por razones de hidalguía y de honor, porque sería un desdoro hacerlo. Y se quedan 3 días hasta que el mismísimo virrey, ¿no? Le dice, ya no sean payasos, los vamos a sancionar los dos, y obliga a que los dos se bajen al mismo tiempo para que ninguno quede afrentado. Bueno, pues la leyenda dice que es precisamente uno de esos personajes, es el Marqués de Prado Alegre, cuya casa visitamos y donde se encontraba el Chalchihuite. Y luego de ahí nos trasladamos al Jaguar Prehispánico de la calle de los Siete Príncipes, esquina con Pacheco, donde vimos esta pieza extraordinaria. Nos movimos después, bueno, y recordamos a Guillermo Dupá, este personaje olvidado que fue importantísimo, porque con el otro personaje que hablamos en este programa, que es León y Gama, Antonio León y Gama. Son los padres, los iniciadores de los estudios de las antigüedades mexicanas. Con Sigüenza y Góngora, que también ya mencionaste. Con don Carlos de Sigüenza y Góngora. De ahí nos movimos a la imprenta de Juan Pablos, donde encontramos esa pieza formidable, y pues con esta completamos 5. Debe haber muchísimas más en cualquier lugar de la ciudad. De hecho, cualquier piedra que veamos puede provenir de un templo mexica. Fernando Benítez lo contaba de una manera extraordinaria y decía, esta es una ciudad que está hecha de lava petrificada. El Tezontle es piedra volcánica, es lava que se hizo piedra, y los mexicas hicieron su ciudad de lava, y los españoles la arrasaron, pero con las mismas piedras construyeron la portentosa también ciudad española, que hoy forma parte de nuestro centro histórico y forma parte de nuestros quereres y de nuestros amores. Te agradezco mucho, un gusto. Claudia. Espero que te la hayas pasado bien. Muy bien, muchas gracias. Recorrido. Espero que se la haya pasado muy bien usted. Usted también. Siga disfrutando lo que queda del fin de semana. Lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Hasta luego.